el tema sobre la mesa. Y bueno, va a colación de que hoy el presidente en la mañanera volvió a decir pues que sí, que tiene el firme propósito y la promesa a la sociedad mexicana de darnos un sistema de salud igual al de Dinamarca, con esos niveles. Todos lo sabemos, no es una promesa nueva, la hizo en 2020, en diciembre del 2020. ¿Qué ha pasado con el sistema de salud? Los servicios de salud de nuestro país realmente están cerca de ser como en Dinamarca. Yo saludo para dejarles el tema sobre la mesa a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias MX, y a Juan Carlos Zúñiga, analista. Los dos los saludo con gusto y el tema es solo de ustedes. Gracias, Marta, qué gusto saludarte, Marta Reyes, desde luego. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, a ver. ¿Qué tal, Raúl, Marta? Un gusto también coincidir. Gracias. Oye, a ver, el tema de los medicamentos ha sido un tema emblemático, sin duda, en este sexenio. Y no quiere decir que el desabasto solamente sea este sexenio. Yo me acuerdo desde hace muchos años, quizás desde, no sé, Zedillo, Salinas, Fox, y todos los presidentes, siempre ha habido queja de que no se surtían al 100% los medicamentos en las instituciones de salud, como el Seguro Social, como el ISSSTE, ¿no? Así es que, bueno, no es nuevo. El problema es que se ha venido agudizando este problema y no hay una mejora clara. En datos de Mexicanos contra la Corrupción, Juan Carlos, en una investigación muy interesante que presentaron hace ya algunos meses, sí daban cuenta de las recetas surtidas desde antes del 2018, es decir, 2016, 2017, y más o menos de acuerdo al Seguro Social, ellos decían que había cerca de 150,000 recetas que no se surtían, 200,000 recetas que no se surtían, pero a partir de fechas como julio del 2017 empezamos con 200,000 recetas no surtidas. En julio del 2018, antes de que llegara ya el gobierno de López Obrador, no se surtían 180,000 recetas. En julio del 2019, ya en el tiempo de López Obrador, no se surtían 250,000. Y luego viene el problema, enero 2020, cuando empieza la crisis del desabasto por suspensión de algunos laboratorios, porque según esto había corrupción, se dejaron de surtir 2,100,000 recetas, ¿sí? Y así julio del 2020 bajó a 1,000,000, y en julio del 2021, que es el último dato que presenta este estudio, es que no se surten 2,000,000 de recetas al 100%, solamente en el Seguro Social, solamente en el Seguro Social. Sin embargo, el discurso del presidente desde aquellos tiempos es el ofrecimiento de que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Que a lo mejor muchos no conocemos Dinamarca y no sabemos cómo es el sistema de salud de Dinamarca. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que el presidente lo que quiere decir es que aspira a tener un sistema de salud de primer mundo, pero el primer error en su administración fue cambiar la forma de comprar las medicinas cuando Raquel Buenrostro, entonces oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, fue la encargada, la responsable de comprar las medicinas sin tener la experiencia para ello, después de un proceso que fue muy ensayado, muy probado de años anteriores de las compras consolidadas, en donde el IMSS, la Secretaría de Salud, las Secretarías de Salud locales hacían una sola compra para abaratar los costos y distribuirlos. Eso. Vino luego el problema de la distribución de las medicinas, que también fue desmantelado por un tema de sospecha de corrupción, y la inexperiencia provocó este desabasto. Se viene la pandemia y hay un desabasto internacional de medicamentos porque las farmacéuticas se concentran en la vacuna de COVID-19, cuando ya hay vacuna, no hay ni siquiera vidrios para colocar los medicamentos, los frascos y demás, porque hay una escasez tremenda. Entonces, esos dos factores le pegaron durísimo al presidente. Yo vería como positivo, está reconociendo ya
4 años que hay un problema, por lo menos ya lo reconoció este fin de semana que hay un problema, desaparece el INSABI o más bien lo transforma y lo convierte en IMSS Bienestar después de que ven que fracasó el INSABI, ahora es IMSS Bienestar, están centralizando la salud en IMSS Bienestar. Y bueno, estamos muy lejos de tener un sistema de salud de primer mundo o un sistema de seguridad social de primer mundo, porque bueno, Estados Unidos es primer mundo y no es. Y es carísimo. Sí. Es carísimo atenderse. Y no es el esquema de salud a presumir, tienes toda la razón, desde luego. Pero aquí lo que llama la atención en este asunto, y más allá de, como el presidente a veces lo lee, él lee que se ataca, se dice que no hay medicamentos, que dejaron sin medicamentos a los niños con cáncer por un tema de conservadurismo, porque son adversarios políticos, y me parece que ese discurso en este tema de los medicamentos no cabe, no entra. Hace unos días transmitíamos aquí en Mega Noticias, por ejemplo, esa persona que falleció dentro de la sala de espera de una clínica del Seguro Social en Toluca, tú lo viste y lo reportamos aquí en Mega Noticias, y no hubo oportunidad. El señor tenía más de 2 horas de que había llegado con infarto, ¿sí?, y no se le dio la atención. Pero como esa historia, hay seguramente muchas de ellas. Y me parece un acierto, como tú bien dices, que el presidente ya por lo menos reconoce, porque hace un año, fíjate, hace un año dijo que se dejaba de llamar Andrés Manuel si no llegaban las medicinas al último rincón de este país. Así lo dijo hace un año. Sí, y bueno, y de hecho reiteró todavía hoy su promesa, ¿no?, de dejarse llamar Andrés Manuel y de reiterar su promesa de tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Hay experiencias que nos cuentan en los centros de salud, en las oficinas del Seguro Social, de personas quejándose, pero fíjate que yo me atiendo en el IMSS, Raúl, sí, y en lo personal yo te puedo decir que a mí me ha ido bien. Sí. O sea, en mi experiencia personal a mí me ha ido bien. Lo que me han recetado, nunca me lo han negado. Cuando he requerido una cita con un especialista, la he tenido a tiempo y en mi experiencia yo con el Seguro Social personal ha sido positiva, claro, en los últimos años, bueno, pero digo, mi experiencia no es la generalidad. No, y quizás tenga una explicación, Juan Carlos, digo, sin asegurarlo que sea exactamente eso. Los mismos estudios y los mismos datos de transparencia del Seguro Social señalan que los principales problemas que tienen es especialmente en los grandes centros urbanos. Por ejemplo, en la Ciudad de México se está documentando que el 27% de los problemas de desabasto que tiene el Seguro Social se dan en la Ciudad de México. En segundo lugar, el 10% se da en el Estado de México. Y un tercer estado sería Jalisco con un 9%. Y de ahí para abajo, tienes razón, en muchas de las entidades, sí, no se presenta con tanta gravedad el tema de la falta de medicamentos y de un servicio adecuado. Aquí lo que sigue desde luego, y a mí me llama la atención en estas promesas, es que se está acabando el sexenio, se está terminando este sexenio, vamos a entrar a los últimos 2 años del sexenio de mi presidente López Obrador, y este tipo de promesas tan sentidas, tan importante para las familias, para la comunidad, sigue desde luego, seguimos escuchando historias de terror. Y no quiere decir que como tú y seguramente muchas personas que nos ven y que nos escuchan esta tarde aquí en este podcast, seguramente tienen la experiencia como tú de que, oye, a mí me atienden bien, estoy contento con el servicio, y desde luego cumple con ese objetivo. Lamentablemente también, como hay buenas experiencias, hay muchas malas experiencias. Aquí hemos estado afuera de las clínicas del Seguro Social checando el desabasto de medicamentos conforme a la receta que dan los mismos médicos, y déjame decirte que se ha reducido el cuadro, digamos, el cuadro básico que tienen los médicos del Seguro Social para poder recetar. Se tienen que ajustar, desde luego, algún cuadro que es el que está en existencia. Aún así, existe un desabasto.
Sí, bueno, hay otro asunto que hace un par de meses entró en septiembre entró en vigor IMSS Bienestar y está absorbiendo la operación y está absorbiendo las nóminas y la administración de centros de salud de estados y de municipios, de hospitales generales de estados y que se ubican en municipios, y es un asunto que pudiera de alguna manera preocupar, porque una autoridad central pues es más lejana que la autoridad local, y es para un gobernado es más fácil reclamarle aquí al gobernador, a los gobernadores, que al presidente de la República o que al secretario de Salud Nacional. Viene un proceso pues de ensayo-error, que veremos cómo funciona la transferencia de los centros de salud y de los hospitales generales que actualmente administran gobiernos estatales al IMSS Bienestar, a esta institución, con el objetivo de atender a la población sin derecho a bienestar y de proporcionar medicamentos y atención a las personas sin derecho a bienestar, que antes pues era el Seguro Popular, que claro, fue el IMSS Bienestar, que fue el INSABI, que ahora se llama IMSS Bienestar. Sí, pero a ver, eso de prueba-error ya lo vivimos. Ya vimos, estaba el Seguro Popular, se desbarata, se elimina, se crea el INSABI en esta administración, un desastre. Tan desastre que ahora ya se convierte precisamente en IMSS Bienestar. ¿Sí? La compra de medicamentos que según esto se le iba a encargar a las Naciones Unidas, ¿sí? La falta de pericia y, como tú bien dices, de la experiencia también de muchos de los funcionarios de este gobierno nos llevan a eso. A UNOPS, vamos a que la UNOPS de la ONU compre los medicamentos. ¿Y qué pasó? Más de la mitad de las claves que se iban a comprar no se pudieron comprar. Y luego se habilita Birmex para distribuir los medicamentos, cuando lo que se hizo, y por una simple sospecha de corrupción, se desbarató todo un sistema de distribución de medicamentos, y además nunca se probó si realmente había corrupción, abusos, porque no se hizo ninguna denuncia. Entonces, eso que de alguna forma tú marcas como prueba y error, me parece que tiene un alto costo para la sociedad mexicana, sí, y que el gobierno simplemente pues sale ahora con esto. Seguiremos abasteciendo medicamentos, mejorando el sistema de salud, y bueno, las promesas siguen. Ojalá se logre, ¿eh? Sí, ojalá se logre. Pues ya estamos hacia el final de la administración federal. Difícilmente pues vamos a alcanzar el deseo del presidente de tener un sistema de salud de primer mundo. Todavía falta mucho tiempo, y un porcentaje interesante del Producto Interno Bruto que se tiene que dedicar a este rubro para poder alcanzar esa meta. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes.